cierra un tiempo, pero se abre un tiempo nuevo de parte de Dios. Y el año 2026, iglesia, vamos a tener acá en esta casa un tiempo de abundancia para gloria de su nombre. Aleluya. Tú que habías estado en sequedad, que no habías podido sentir su presencia, el Espíritu Santo de Dios se va a derramar con poder sobre ti y serás feliz, porque el único que nos puede hacer feliz es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque en tu gran misericordia podemos estar aquí para adorarte, para bendecirte, para escuchar siempre este consejo maravilloso y poder darte a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Queremos oír tu palabra y que tu palabra, Señor, venga como la lluvia sobre nosotros y podamos atesorarla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Aquel que ha venido cansado quizá de un día difícil, dale reposo, renuévalo y que juntos esta noche podamos recibir tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden bajar esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Siéntese, amado hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, queremos entrar esta noche, amado hermano, al tema de la palabra. Y si usted lo recuerda, el domingo en nuestro tiempo de abundancia estuvimos hablando, amado hermano, acerca de la Shefá. Amén. Y decíamos que esta palabra es la única palabra que aparece en el Antiguo Testamento específicamente para decir abundancia, por una razón específica. Amén. Aunque en el hebreo y en griego hay varias palabras con las que podemos decir nosotros abundancia, en este caso específicamente la Shefá es la única y la encontramos allá en Deuteronomio. Se recuerda lo que estuvimos hablando. Amén. Decíamos el día domingo que por lo menos hay tres definiciones acerca de esta palabra. Si usted lo recuerda, hablábamos de los recursos materiales, hablábamos de las bendiciones o la gloria, en este caso la gloria de Dios. Amén. Decíamos que los recursos materiales, según el léxico temático, Dios nos puede abundar en lo material hasta que sobreabunde. Y dice que es algo, es un desbordamiento, dice que excede la suficiencia, o cuando nosotros decimos mucho, ¿verdad? Aún es mucho más que eso. Hablábamos de las bendiciones y como las bendiciones nosotros tenemos lo que Dios nos permite hacer, como por ejemplo tener salud, poder respirar, se recuerda, tener vestuario, cuántas cosas recibimos de parte de Dios. Y la gloria, decíamos nosotros que es esa presencia maravillosa de Dios que nos llena y que viene de su espíritu. Gloria a Dios. Por eso cuando Salomón, hermano, edificó aquella casa para el Señor, dice que la gloria del Señor descendió sobre aquel templo. Y la gloria fue tan grande, tan especial, amado hermano, que dice la Biblia que los sacerdotes ni siquiera pudieron entrar. Se tuvieron que quedar afuera, enfrente del templo. Y allí tuvieron que hacer su dedicación porque la gloria de Dios era tan linda que no podían entrar, amado hermano, al templo. Su gloria llenaba el templo. Ahí hubo Shefá, amén. Ahí ese día hubo Shefá, pero no solo Shefá, abundancia de presencia, sino que también ahí hubo abundancia de ofrenda, porque dice que Salomón, de lo que viene a mi mente, preparó 7,000 ovejas, vacas para dedicarlas al Señor. Imagínense que ahí hubo abundancia, hermano, no solo de presencia de Dios, abundó la ofrenda que en este caso presentó Salomón juntamente con el pueblo. Tan grande fue la gloria
que no pudieron entrar, hermano, y fuera de esa casa, afuera, estando enfrente del templo, el Señor o Salomón en este caso dedicó la casa al Señor. Y algo tan importante que dice la palabra es ¿y de qué sirve un templo tan grande, tan hermoso, si su presencia no va a estar ahí? Amén. Ese fue el deseo en los principios de Salomón, aunque después se apartó por muchas razones. Entonces yo le decía el domingo que cuando hablamos de la Shefá, nosotros tenemos que tener cuidado y ser equilibrados. Las bendiciones no nos pueden apartar de Dios, los recursos materiales, ¿sí? Ese recurso no te puede apartar del Señor. Amén. Tampoco podemos venir y decir, es que yo tengo esto porque de mi propia cuenta lo he logrado. No, todo es por gracia y misericordia. No podemos decir que el aire que respiramos, que es parte de las bendiciones que tenemos y que no tienen precio y no se pueden pagar, pero Dios nos las da por misericordia. Tampoco podemos decir que es por nuestra propia voluntad. Eso viene de la mano de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, tampoco podemos decir que nos llenamos de su presencia porque somos muy buenos, porque no es por eso. Es por gracia y misericordia que Él, a pesar de ser imperfecto, nos visita, nos llena, derrama de su espíritu y le da a cada uno según su misericordia. Por eso dice la Biblia que no es del que corre ni aquel que quiere, sino es de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos alaban al Rey de misericordia esta noche? Amén. Bueno, entonces pensando en esto, usted sabe, estuvimos hablando varias cosas, ya voy a llegar al punto donde me quiero detener. Hablamos de Isacar, ¿se recuerda? Y una de las cosas que hablamos de Isacar, tanto de Zabulón como de Isacar, fue que Dios, hermano, por medio de Moisés, decide bendecir a las 12 tribus. Todas las tribus recibieron bendición. Pero la tribu de Zabulón y la de Isacar fue algo muy especial, hermano. Recuerde que ellos dos eran hijos de Lea, ¿sí? Y para ellos fue para Dios fue tan especial la actitud de estas tribus. Amén. Lo leímos el domingo, no me voy a detener ahí. A Zabulón, usted se recuerda que ya había una profecía que Jacob le había dado, que él iba a dominar, prácticamente iba a heredar, a dominar lo que eran los mares, hermano, y toda la riqueza, los tesoros que por ahí pasaban. Eso lo hablamos el domingo. Pero a Isacar también el Señor le dice que ellos iban a ser una tribu, iban a ser gente tranquila, pacífica, gente que iba a dedicarse a la agricultura. Amén. Y Dios los iba a bendecir por ese medio. Entonces el comentario de Matthew Henry dice: Isacar había de alegrarse en sus tiendas con vida pacífica y tranquila, dedicado a la agricultura, a la consideración de la naturaleza y a la reflexión de las cosas del Espíritu. Fíjese qué lindo el privilegio que Dios le dio a esta tribu, porque eso fue Dios el que lo permitió. Vemos que los hombres de Isacar habían sido maestros espirituales de Israel. Mire hasta dónde llegaron estos hombres, hermano, era una bendición. Por eso el Talmud, que es la ley, dice, interpreta tiendas como hogares para el estudio de la ley. Y fíjese, hermano, que los de la tribu de Isacar, ellos se dedicaban a eso. Ellos en sus hogares, hermano, usaban sus tiendas para la enseñanza de la ley, para adoctrinar a sus familias, para enseñarles a ellos, hermano, a su propia familia. Amén. Yo le preguntaría esta noche, ¿qué enseñanza le estás dando a los tuyos en casa? Usted escuchó la profecía, usted escuchó lo que decía el Señor, ¿va? Y de eso le quiero hablar precisamente esta noche. ¿Qué enseñanza le damos a nuestros hijos? Amén. Porque nuestros hijos, amado hermano, al final hacen lo que ven en nosotros. Dicen que de tal palo, tal astilla. Entonces a veces nosotros nos enojamos y decimos, es que mi hijo, mi hija aquí, mi hijo allá. Pero ¿qué es lo que tú le estás permitiendo a tus hijos? De eso le quiero hablar. Amén. Usted escuchó la profecía tan clara. Algunos quizá lo van a lamentar porque les pesa la mano.
y no pueden poner orden en casa para que los de la... Y es más, cuando le digo orden, no me refiero a ponerles mano dura, me refiero a enseñarles. Porque los de la tribu de Isaacar dice que ellos eran los maestros espirituales de Israel. Y por eso en la ley, hermano, desde tiempos muy atrás en Israel había un dicho para los de la tribu de Isaacar, y es que ellos eran hogares para el estudio de la ley. Ellos, hermano, en sus casas, ellos ordenaban a sus familias, les enseñaban la verdad, les hablaban la verdad de Dios. Y por eso cuando Moisés en su último discurso los bendice, decreta sobre ellos esta bendición de parte de Dios, que ellos iban a ser gente. Ya se lo voy a leer más adelante. Fíjese que dice que ellos, me voy a ir un poquito aquí adelante, dice que entre Zabulón e Isaacar hubo una alianza. Mire qué lindo. Dice que los textos clásicos describen una sociedad donde Zabulón se dedicaba al comercio y financiaba a la tribu de Isaacar, compartiendo el mérito de su estudio. Y es, hermano, que ellos eran prácticamente hermanos. Pero aunque pasaron las generaciones, dice de que los de Zabulón trabajaban, aunque los de Isaacar eran dedicados a la agricultura, pero, hermano, los de Zabulón le proveían a los de Isaacar lo material para que ellos se dedicaran al estudio de la ley. Y por eso se volvieron maestros espirituales en Israel. Vamos a leer rapidito. Entonces, pensando en esto que le estoy mostrando acá, hogares para el estudio de la ley, vuelvo y pregunto, ¿qué le estás enseñando a tu familia? ¿Qué enseñanza le estás dando a tus hijos? Porque Proverbios es claro, hermano. Los hijos llegan a una etapa donde se vuelven una vergüenza para los padres. Se vuelven una vergüenza para el papá, para la mamá. Porque nosotros no tuvimos la dedicación, no tuvimos la capacidad de poner orden cuando había que poner orden. Amén. De hecho, yo le voy a decir algo. Sobre todo la juventud de este tiempo no quiere nada con Dios, hermano. La juventud de este tiempo está corriendo un peligro muy grande. Es obvio el tiempo que estamos viviendo. Cristo viene. Y el enemigo anda viendo a quién se devora. Y los jóvenes, cuando digo jóvenes me refiero a tus hijos. Y es que los muchachos hoy, hermano, se ponen sus moños y quieren hacer lo que se les da la gana. Pero ahí es donde usted y yo como padres tenemos que poner orden y decirle, no, no papito, no mamita, aquí te vas a comportar porque es lo único que te queda. Pero eso es un tema de criterio. Pero ¿qué dicen muchos padres? ¿No querés ir al culto? Bueno, vayas, quédate. Y después vienen las consecuencias. Es que fíjate que tal hermano me cae mal, entonces no vayas. ¿Qué enseñanza le estás dando a tus hijos? ¿Por qué camino los estás guiando? Porque el día de mañana, cuando ya sean grandes, y hasta la abuelita decía, árbol que crece torcido, ya no se endereza. Los hijos se vuelven después una vergüenza. Amén. Avergüenzan a los padres, pero que Dios nos guarde y nos cubra con su sangre. Amén. Entonces, pensando en esto, vamos a hablar esta noche bajo el tema la enseñanza del hogar. ¿Qué enseñanza hay en tu casa? ¿Qué le estás enseñando a tu familia? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué enseñanza hay en tu hogar, amado hermano? ¿Qué es lo que tú estás enseñándole a tus muchachos? Y no solo a tus muchachos, a todos los que habitan bajo tu techo. ¿Qué enseñanza le estás dando? Para que después, amado hermano, no vayan a venir esos días donde te tengas que lamentar. Porque, hermano, el tiempo perdido es cosa seria. Alguien dijo, hasta los santos lo lloran, dijo. Eso es tremendo, amén. Entonces, pensando en esto, allá en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Amén. De lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Y aquí quiero empezar esta noche. Fíjese, hermano, que por lo menos en la tribu de Isaacar la Biblia menciona 200 hombres, aunque eran muchos más, obviamente, los que venían de esa tribu. Pero por lo menos la Biblia registra 200
que eran expertos, tenían discernimiento. Y bajo la orden de estos 200 estaban todos los demás parientes. O sea, no es que de la tribu de Isaacar solo hubieran 200, eran muchísimos. Solo de la tribu de Zabulón dice que 50,000 hombres de guerra se presentaron con David para la batalla, fíjese hermano, para apoyar a David cuando David estaba huyendo de Saúl. Y dice que en ese tiempo tan difícil, oiga esto, era un tiempo crítico. ¿Por qué era un tiempo crítico? Porque usted sabe que Saúl quería matar a David, pero ya Dios había determinado poner a David como rey. Y aunque David no era rey todavía, ya estos de la tribu de Isaacar, estos 200 hombres sabían lo que Israel tenía que hacer. O sea, ya ellos tenían ese conocimiento, amado hermano. Pero lo que me llama la atención, que el resto de sus descendientes estaban bajo las órdenes de estos 200, que tenían sabiduría. Yo le pregunto esta noche, ¿habrá alguien en su casa que tenga sabiduría? Bueno, no en muchas, lástima, ¿verdad? Alguien en tu casa que de verdad tenga sabiduría para actuar, para hacer las cosas, hermano. Amén. Alguien que de verdad en casa, cuando le hablo de sabiduría, le hablo de saber manejar las cosas que están pasando. Amén. No manejarlas a nuestro criterio, a nuestra manera, sino manejarlas bajo la voluntad de Dios para que en ese hogar haya bendición. Amén. Fíjese que a veces nosotros, hermano, anhelamos cosas en nuestra casa, pero la gran pregunta esta noche es: ¿somos dignos de que Dios nos honre con bendiciones, con abundancia? ¿Estamos enseñando lo correcto? Porque Dios no solo nos va a premiar por orar, Dios no solo te va a recompensar por leer la Biblia, Dios no te va a recompensar solo porque no faltas al culto, Dios no te va a recompensar solo porque vienes temprano a servir y nunca faltas. No, eso, Dios te va a recompensar por eso, pero no solo por eso. Dios te va a recompensar cuando en tu casa haya un orden y que Dios sea glorificado y que en tu casa haya sabiduría de lo alto y los tuyos puedan alabar a Dios con libertad y puedan declarar que no hay santo como el Señor. Pues ahí es donde empieza el orden. O sea, Dios bendice porque se lee su palabra, porque se ora, porque se ayuna, por todo lo que quiera. Pero una de las cosas que vemos aquí es que cuando Moisés bendice a estos dos hombres, a estas dos tribus, los bendice con la shefá, con abundancia. No pasó eso con las demás tribus. Específicamente de las 10 tribus, 2 tribus fueron bendecidas con la abundancia shefá, que abarca lo material, las bendiciones y la gloria de Dios. Oiga esto, abarca lo material, las bendiciones y la gloria de Dios. Fueron las únicas 2 tribus que recibieron tal bendición. Amén. Fueron los únicos, porque era gente que era dedicada, sobre todo los de la tribu de Isaacar, eran dedicados a estudiar la ley. Una ley que, por cierto, Dios le dijo a Josué que no se aparte de ti este libro, ni de día ni de noche. Vas a meditar en él, porque meditando en él te irá bien, le dijo. Pero si usted quiere que le vaya bien, honre a Dios. Ese es el consejo que le puedo dar. Tú quieres ver bien a tus hijos, no te canses de hablarles de Dios, no te canses de guiarlos en los caminos del Señor y no dejes que te manipule. No dejes que tu hijo, tu hija te manipule. No. Si tu hijo está con mañas con el celular, quítele el celular, agarre un martillo y destroce ese celular y que se quede sin celular ese bandido. Tampoco se lo recibo como ofrenda, porque si lo trae yo me paro en él. Si algo le está haciendo de maldición a tu hijo, quítaselo y no permitas que lo use más. Ahorita que puedes enseñarle, porque van a venir días donde ese hijo, esa hija va a crecer. El problema es que va a crecer con una enseñanza. El problema es que va a crecer con una conducta. El problema es que no va a ser, ¿sabe qué me llama la atención? Dice el comentario Matthew Henry que los de Isaacar eran intelectuales espiritualmente hablando. ¿Usted qué conoce como una persona intelectual? Para usted, ¿quién es una persona intelectual?
¿Qué es una persona intelectual? Sí, alguien preparado en qué. Porque habría que hablar, habría que ver en qué. Por ejemplo, hay gente que es muy preparada para robar, más conocidos como ladrones, ¿va? Entonces esos no son intelectuales. Intelectuales preparados en qué. Fíjese qué interesante eso. Los de la tribu de Isaacar era gente intelectual, espiritualmente. Oiga esto. Una de las cosas que el comentario Matthew Henry remarca es que eran intelectuales espiritualmente hablando. ¿Qué idea tiene usted de una persona intelectual? ¿Qué es un intelectual? ¿Ah? O sea que aquí no hay ningún intelectual. Va, eso es un hecho. ¿Sabe usted qué es una persona intelectual? Es una persona estudiada, preparada en una profesión, educada, que se sabe comportar. Una persona intelectual tiene principios y tiene valores. Oiga, esto es bien tremendo. Y los de la tribu de Isaacar tenían principios, tenían valores. Era gente preparada. Oiga esto, el comentario Matthew Henry remarca algo, espiritualmente, pero entonces tenemos que ir a la Biblia donde dice que primeramente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces ellos eran intelectuales espiritualmente, obviamente también en lo material y en lo físico, era gente bien portada. Y eso lo vemos en este verso, porque habían 200 que tenían discernimiento, pero el resto de sus parientes estaban bajo las órdenes de todos ellos. Una persona intelectual es una persona respetuosa, es una persona educada. Eso es bien importante, hermano. Nosotros muchas veces hablamos de temas espirituales, pero también tenemos que hablar de temas de educación. Porque lo primero que el cristiano tiene que tener es educación. Lo primero que el cristiano tiene que tener son valores. Lo primero que el cristiano tiene que tener, hermano, es formalidad. Por eso nosotros vemos gente en otras religiones, hermano, que a sus dioses falsos, hermano, ¿cómo los respetan? Le voy a poner un ejemplo. En aquel tiempo, el Señor le habló a Jeremías y le dijo que fuera a buscar a los recabitas. No sé si usted se acuerda de ese pasaje. Y mandó a llamar a los recabitas y le dijo el Señor a Jeremías: dile a los recabitas que entren al templo. Y les dijo: y diles que beban licor a los recabitas. Y entonces vinieron los recabitas y entraron al templo, contentos, se sentaron ahí y dijeron: bueno, ¿qué pasó? Y les dijo: así dice Jehová, beban licor. Oiga esto, era una orden del Señor. Y los recabitas no bebieron. Y dijeron: no. ¿Pero por qué no? Si la orden viene de Dios. No, porque a nosotros nuestro padre, nuestros antepasados nos enseñaron que eso no es correcto. Mire, hermano, qué tremendo. Mire qué tremenda enseñanza. Y entonces vino la palabra de Jehová y le dijo a Jeremías, viendo la actitud de ellos: ¿cómo es posible? Les dijo, que ustedes, siendo los de Israel hijos de Dios, conociendo al Dios verdadero, dejaron al Señor y cayeron en idolatría. Pero hubieron otras naciones en Israel que tenían dioses falsos y no estuvieron de acuerdo en dejar a sus dioses por Jehová. Se quedaron con sus dioses falsos, con sus dioses muertos, y los siguieron honrando. Y ustedes, les dijo, que tienen al Dios verdadero, prefirieron otros dioses antes que a Jehová. Ese es el problema, hermano, cuando no hay una enseñanza en el hogar de quién es la gloria, de quién es la honra. Por eso dice que los de Isaacar eran maestros de la ley, pero no unos maestros en una iglesia, en un templo. Eran maestros en sus tiendas, en sus casas, en sus hogares. Allí enseñaban ellos la palabra, la ley, y esa bendición al final, con el pasar del tiempo, vino a ser muy grande, porque entonces recibieron una promesa Shefá, que iban a tener bendición en todas las áreas de su vida. Gloria al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender esta noche es que Dios nos puede bendecir en todo, pero a veces no estamos preparados.
A criterio de algunos tal vez sí, pero ¿quién conoce todas las cosas? Solo Dios. Amén. Entonces leo una vez más, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ahí usted ve en rojo la palabra parientes, vamos a analizar esa palabra. Ahora oiga, de Zabulón habían 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón. Mira, hermano, ¿qué tuvieron los de Zabulón? Firmeza. ¿Y esa firmeza de dónde vino? De la mano de Dios. Porque cuando Dios decreta una bendición, si fue la boca del Señor, se cumple y el nombre del Señor es glorificado en nosotros, según lo que la boca de Dios habló. Amén. Pues aquí hubieron 50,000 hombres de esta tribu que dice que no hubo doblez en su corazón, que no se desanimaron, que fueron firmes. Y esa firmeza, ¿a causa de qué era? Primero, de la palabra que recibieron, pero también de su actitud. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Nosotros queremos, amados hermanos, que Dios haga algo en nosotros, pero la pregunta esta noche es: ¿dónde está el orden que debería manifestarse? ¿Dónde está la actitud que deberíamos de tener sin doblez de corazón ante la dificultad o incluso delante de nuestros hijos para que hagan la voluntad de Dios? Esa sería la pregunta. Amén. Ahora oiga, la tribu de Isaacar aportó un número no determinado de tropas. Solo se mencionan 200 principales. Pero estos 200 eran de inestimable valor para David. O sea, para esto no tenía precio. David los valoraba mucho. ¿Y por qué razón? Pues eran duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer. En otras palabras, eran expertos en asuntos públicos, sociales y políticos. Conocían el estado en el que se hallaba el país y sabían discernir el sesgo que tomaban los acontecimientos. Mira, hermano, era gente bien preparada. Nosotros muchas veces, hermano, en nuestros hogares queremos ver la mano de Dios, pero la pregunta es: ¿nos hemos preparado para ver la mano de Dios? ¿Estamos preparados para que Dios haga algo con nosotros, con nuestra familia? ¿Te has preocupado por prepararte? Porque a veces el corazón solo está lleno de deseos, pero no está lleno de un buen comportamiento. A veces en el corazón solo abundan anhelos. Quiero esto, quiero aquello, que Dios haga aquí, que Dios haga allá. Pero cuando tu corazón se ha llenado de gratitud por Dios, cuando tu boca se ha llenado en tu casa y has insistido a los tuyos que la gloria es de Dios y les has llegado incluso a caer mal, pero no importa, porque ahí se cumple lo que dice la Biblia: no le vas a agradar al hombre, primero vas a agradar a Dios. Es ahí donde se cumple lo que dijo Pedro: es necesario primero agradar a Dios antes que a los hombres. No sé si alguna vez le has caído mal a tu familia por decirle la verdad, pero es necesario que sepan que Dios es poderoso. Es necesario que sepan y que tu boca nunca deje de hablar la verdad, porque cuando vengan las consecuencias, tú vas a estar tranquilo y vas a decir: yo se los dije, se los advertí. Y eso es bien importante. Amén. Ahora mire, dice, primero le quiero decir algo. Imagínese la dificultad política que había en ese tiempo. David estaba para ser rey. De hecho, cuando usted lee el capítulo de Deuteronomio, el que leímos el domingo, ahí habla, hermano, de cómo la gente se le estaba acercando a David, hermano, de todas las tribus. Aún gente que había sido fiel a Saúl estaban ya uniéndose a David, hermano. Solo de Zabulón se unieron 50,000 hombres. Imagínense qué cantidad de gente. Y así de todas las tribus, hermano. Oiga esto, la tensión política que había en ese tiempo. Saúl por su parte queriendo matar a David, pero Dios fortaleciendo y guardando a ese hombre, hermano. Y haciendo Dios lo que tenía que hacer, permitiendo Dios lo que tenía que permitir para que él reinara.
Y en medio de ese caos habían 200 hombres. Por eso dice que para David eran de mucho valor. Porque David era un adorador, usted lo sabe. Y venía de una familia, de la familia de Isaí. Y venía también como un hombre no solo que adoraba, había sido bien portado. Pero el discernimiento lo tenían los de Isaacar. No lo tenía David, por eso para David, y no que David pero no lo tenía a nivel que lo tenían los de Isaacar. Porque Dios le da a cada uno como Él quiere, hermano. Y por eso dice que para David era un valor muy alto, invaluable. Pues eran duchos en discernir las oportunidades, mira, hermano. Que Dios le regale a nuestras familias esa bendición, hermano. Que seamos gente que no tengamos miedo de decir no a muchas cosas, y que digamos no y que no nos importe lo que piensen los demás, que el nombre de Dios sea glorificado. Eso es lo que debemos de buscar, porque al final de cuentas el que te va a bendecir es Dios. El hombre no te va a bendecir, ni por muy bueno que alguien fuera de corazón no te va a poder dar todo lo que Dios te puede dar. Dios es poderoso y quiere derramar su abundancia Shefá sobre cada uno de nosotros. Y mira, hermano, yo con la profecía que acabo de escuchar me ponen que pensar, ¿va? Por lo que yo le traigo hoy para hablarle. Entonces dice, sus jefes sabían mandar, mira, hermano, o sea, sabían gobernar. Hay gente en la casa que no puede gobernar. Hay gente en la casa que no puede gobernar. Hay gente en la casa que el hijo le hizo carita de Hush Puppies y ya se puso, ya te ganó. Que tu hija te dijo, es que mira, que no sé qué, y tu nenita de 25 años ya te dominó. Pero dice que ellos sabían mandar, sabían gobernar. Y sus hermanos de tribu sabían obedecer, mira, hermano. Qué lindo cómo Dios bendijo a esta tribu. Habían 200 jefes, los que mandaban, los que gobernaban, pero los hermanos de todos ellos, del resto de la tribu, sabían obedecer. Yo le pregunto hoy, ¿en su casa hay alguien que sepa obedecer? ¿Hay alguien en su casa que sabe obedecer a Dios? ¿Habrá alguien en algún hogar aquí que realmente sabe obedecer al que se le debe obediencia? Porque ahí lo estamos viendo. Habían 200 que gobernaban y mandaban, pero había el resto de sus hermanos. Sabían obedecer. Hay que aprender. Para llegar a ver la gloria de Dios, primero hay que aprender. Y en este caso hay que aprender a obedecer. Hay que aprender, amado hermano, a hacer las cosas bien. Hay que tener ese sentir de humildad en el corazón, tanto del que gobierna como el que va a obedecer. Entonces dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, conocedores de las aptitudes que los jefes poseían para mandar. O sea que el resto de la tribu eran conocedores de lo que los jefes tenían y cómo era que gobernaban. Y ese es un problema en los hogares, hermano. Porque a veces en los hogares hay gente que quiere gobernar, pero no quiere buscar a Dios. Hay gente que en los hogares quiere obligar al que va a la iglesia a hacer las cosas como dice el otro mundano que no va. Hay gente en los hogares que porque da dinero cree que puede hacer lo que se le da la gana. Y tiene que respetar. Ahí es donde entra lo intelectual, espiritualmente hablando. Es ahí donde entra el ser uno respetuoso. Yo siempre se lo he dicho. El marido lleve dinero a la casa no le da derecho a hacer lo que se le da la gana. Primero es su obligación porque se metió a tener familia. Por lo tanto no se tiene que quejar. Ni se debe cansar de trabajar. Porque si no quería tener compromisos no se hubiera casado. Pero te casaste, papito, tuviste hijos, ahora ve a trabajar. Y trabaja con amor y respeta a tu familia. Y Dios te va a bendecir. Pero hay gente que quiere gobernar y ni gasto lleva. Fíjese usted. Hay esposos que quieren gobernar y no llevan gasto. Entonces aquí dice que ellos eran conocedores de las aptitudes de sus jefes, de la gente que gobernaba. ¿Sabe cuál es la mejor manera de enseñar? Con el testimonio.
Enseña con el testimonio. Enseña con el testimonio. Mira, yo por lo menos tengo ahí a mi muchacho y aquel, como ya va creciendo, se pone algo al tiro a veces, ¿va? Y yo le digo, mira papito, vos ya te falta poco para cumplir 18 años. Recibite, trabaja y te vas. Ándate de la casa. Yo así le digo. Pues, ¿y qué le puedo decir yo? Ay, no es que tan desamorado. No es desamor. Esto no es desamor. Para verlo después en malos pasos, mejor que se vaya. Yo así pienso, hermano. Y es mi hijo, mejor que se vaya. Allá que va a trabajar y que va a pagar su alquiler, su estufa, su cama, su comida. Y entonces ahí puede hacer lo que se le da la gana. Pero yo le digo, pero bajo mi techo no, papito. No, pero es que lo que pasa nada. Espérate, le digo yo, ya vas a ser mayor de edad. Cuando llegue ese tiempo te casas y te vas. Feliz me voy a poner. No de que te vayas, sino que estés bien. Sí, porque al final, hermano, nosotros somos los que debemos de enseñar a los nuestros. Pero le va a querer enseñar a su hijo cuando ya tenga 30 años. Que tenga usted que irlo a estar buscando en la cantina, ponerle en vergüenza. Ay, ahí viene la hermanita, ve la cristiana a traer al hijo borracho. ¿Por qué no le pusiste un alto? ¿Por qué no aprovechaste el tiempo que tuviste? Es que mire, esa es una verdad que nadie quiere oír. Esa es una verdad que a muchos les incomoda. Pero en la realidad, esa es la pura verdad, hermano. Y ese es el problema. Y respaldo tengo esta noche por lo que el Espíritu habló. A no ser que el hermano hubiera venido en la carne, pero no creo. Disciérnalo usted. Pero hay gente, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que crecen con esas actitudes. Crecen con esas marcas. Hay gente, hermano, que crece bien maleada, hermano. Yo hablaba con la pastora la otra vez de eso. Hermano, hay gente a la que no se le puede decir nada porque todo es un problema. Mire, pero tal cosa. Ay, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Y por qué más? ¿Quién le contó? Nadie me contó nada, es un consejo. Está como aquel cuate que querían asaltar, ¿va? Y se le quedó viendo uno, él se quedó viendo y le dijo uno, ¿vos qué me mirás? No, yo no te estoy viendo, le dijo. Entonces me estás ignorando, le dijo. Ah, puchis, entonces ¿a dónde vamos? Perdóneme. Ahí nadie gana, mucha. Puchis le dice, todo brincón, ¿y vos qué me mirás? No, si yo no lo estoy viendo, entonces me estás ignorando. Lo que pasa es que hay gente que quiere pleito, porque tienen ya vienen con esa maldad. ¿Y sabe dónde la heredan? En los hogares. En los hogares, hermano. Ahí heredan la maldad. Ahí heredan las malas costumbres. Ahí heredan las malas actitudes. Y quizá no porque los padres se las hayan enseñado, porque muchas veces es porque los padres no les advirtieron y no les hicieron ver las cosas. Entonces los de la tribu de Isaacar era gente, mira hermano, de buenas aptitudes. Amén. De un buen comportamiento. Por eso, amado hermano, nosotros no debemos de avergonzar al Señor. Amén. Yo siempre he puesto este ejemplo, pero qué bonito es venir y cantar y decir gloria a Dios, pero qué triste es cuando llegas a tu casa y empiezas a pelear. Te sería mejor no hablar lenguas ni sentir nada en relación a la presencia de Dios, pero respetarlo y saberte comportar para que el nombre de Dios sea puesto en alto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, de todos ellos se dice que estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Una de las mayores bendiciones de un país y sobre todo de una iglesia es la unanimidad de sentimientos y de afectos. Mire, hermano. Y eso solo se puede adoptar en los hogares. La gente viene a la iglesia que uno los corrija. Usted tiene la autoridad como padre. Usted enséñele a sus hijos que usted es hijo de Dios y que usted viene a la iglesia a adorar a Dios y no a otra cosa. A eso es a lo que se viene. Por eso es que a veces tus hijos no entienden. Porque tú misma le das por dónde para que ellos después actúen como no es.
Miren lo que dice aquí, el mismo comentario de Matthew Henry. De todos ellos se dice que también estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Sabían que David iba a reinar. Dice que esa es una de las mayores bendiciones de un país, pero sobre todo de la iglesia. ¿Sabe cuál es la mayor bendición de la iglesia? Que el cuerpo de Cristo se una y que todos juntos como familias busquen glorificar a Dios. No busquen su propio sentir, su propio anhelo, porque ahí no va a haber bendición shefá. Ahí lo que va a pasar es que tus hijos se van a casar, se van a ir y se van a alejar de Dios. Y no los vas a ver servir en mucho tiempo. Y los vas a ver caer en desgracias. ¿Y sabes por qué? Porque no hay unanimidad. La iglesia corre mucho riesgo, hermano, sobre todo en este tiempo. Se sabe las cosas que se están hablando y que se están viendo. Por eso, amado hermano, yo le he dado a mi familia una orden. Yo les digo, miren muchachos, nosotros a partir de ahora, como siempre lo hemos hecho, pero ahora mejor, adorar a Dios. Y apartados, muchachos, les digo yo, busquemos al Señor. Démosle la gloria a Dios. Y vamos con amor, porque Dios es bueno. Usted sabe lo que está pasando en el mundo. Las cosas que están pasando, yo se las comparto a mi familia. Mira el tiempo que estamos viviendo. Que Dios nos guarde, que Dios nos cubra. Si pudiéramos nosotros analizar, hermano, lo que está pasando en el mundo y lo que viene, ay, hermano, esto está serio. Pero yo le he dicho a mi familia, oremos, pidámosle a Dios, busquemos al Señor, tomémonos de la mano del Señor. Era lo que decía el presidente de Israel en una entrevista tremenda. No sé si ya la vio, o yo creo que hay canales que la censuran, lo quitan, pero dijo el presidente de Israel: hay algo que está pasando que hoy no podemos revelar, dijo. Pero solo se termina esta guerra, la que tienen actualmente con Irán. Y entonces viene uno que nos va a ayudar, dijo. Mire, hermano. Viene uno que nos va a ayudar. Y después de esta guerra vamos a anunciar paz, dijo. Mire, hermano. Entonces el entrevistador le hace una pregunta y le dice, ¿a qué se refiere? Se refiere a la venida del Mesías. Y le dice el presidente de Israel, lo estamos esperando. Mira, hermano. Y él da a entender en la entrevista que él va a poner paz. Usted ya sabe a quién se refiere. Eso está serio, hermano. Por eso nosotros deberíamos de preocuparnos por buscar a Dios y no andar en nuestros deleites, y que en nuestro corazón abunde el deseo de llenarnos de Dios para que su gloria se manifieste. De veras, hermano, yo se lo digo con todo mi corazón. Ya es tiempo de madurar y saber para dónde vamos, porque pronto se va a desatar un caos en el mundo. Terrible, terrible. El sábado en la noche hablaba con un hermanito que cómo lo usa Dios en la escatología y me mostraba unas cosas bien interesantes. Y él me enseñaba cómo están destruyendo la economía mundial, hermano. Esto es una trama diabólica. Hermano, que Dios nos ayude. Por eso yo me pongo pilas, no me queda de otra. Amén. Entonces hay alianzas, había una alianza con Zabulón y con los de Isaacar, y esa era una alianza donde unos se dedicaban a trabajar al comercio para poder subsistir ellos, en este caso los de Zabulón, pero financiar el estudio de los de Isaacar. Mire, hermano, ¿sabe qué se me viene a mi mente cuando escucho eso? Se me viene a mi mente esto: unidad. Qué bonito cuando el varón trabaja, ¿verdad? Pero la familia también apoya. Tal vez solo el varón trabaja y Dios lo ha bendecido y provee, pero qué bonito cuando la hermana que se queda en casa es una buena administradora y no se anda metiendo en deudas. Qué bonito cuando los hijos son buenos administradores y valoran el trabajo del que va a trabajar todas las mañanas. A mí eso me habla de una buena administración, porque los de Zabulón, hermano, bendecían a los de Isaacar y financiaban el estudio que ellos tenían, pero porque los de Zabulón miraban que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Eso es como aquel padre que trabaja y da estudio al hijo y el hijo solo sacando rojas, ¿va?
¿qué ganas van a dar, hermano, de seguirle pagando estudio? En cambio los de Zabulón miraban la dedicación de los de Isaacar y con su trabajo financiaban parte de ese estudio. Mire qué lindo, hermano. Invertían en algo que al final era bien para ellos, porque todo Israel, prácticamente ellos eran maestros de todas las tribus de Israel y les enseñaban. ¿Sabe qué me llama la atención? Que en sus hogares les enseñaban la ley. No sé qué enseñanzas hay en tu casa, porque cuentas vamos a dar de todo eso. Amén. Ahora dice estudio y recompensa. El nombre de Isaacar se interpreta a menudo como hay recompensa. Y Shakar, asociando su labor intelectual ¿con qué? Con la recompensa divina. Fíjese, hermano, que hay una bendición que Dios le quiere dar a los hogares, y es cuando en los hogares la gente es bien portada. Es cuando el joven o la señorita que no trabaja, que estudia, tiene la buena actitud de apoyar a sus padres en casa. Eso es ser intelectual, eso es tener compromiso. Amén. Ser bendecido o que Dios nos bendiga no solo se trata siempre de hacer un esfuerzo mayor o de sacrificios muy grandes. A veces Dios recompensa tu buen comportamiento. A veces Dios recompensa tu buena labor. Que tu papá se fue a trabajar con tu mamá, pero tú, joven, señorita, te quedaste en casa y cuando ellos llegaron estaba bien limpia tu casa. Esa es una recompensa que vendrá para ti de allá de lo alto. Por eso dice que hay una recompensa, asociando su labor intelectual con la recompensa divina. Mira, hermano. ¿Pero qué dicen los jóvenes? Yo no pedí venir a este mundo. ¿Y por qué no se va a tirar al puente entonces si se acabó el problema? Pues sí, si no pidió venir a este mundo, pero si quiere que lo mantengan. Si quiere que le den estudio, ropa, buenos zapatos. Pues si este mundo está robando aire, pues yo le pago el viaje de Uber al puente El Incienso. Y de paso mando un hermano atrevido que lo empuje si usted no se anima. Tengo varios carnales ahí que me pueden hacer el favor de llevarlo, que no lo van a pensar dos veces. Pero a veces, hermano, queremos bendiciones. Pero ¿dónde está tu buena actitud? ¿Dónde está tu respeto por Dios? ¿Dónde está tu respeto por el orden divino, el orden de la palabra? Hermano, eso es bien importante. No solo hay bendición por orar, repito, lo empecé diciendo esta noche. No solo hay bendición por ayunar o por aguantar hambre como lo hacen muchos. No solo hay bendiciones, hermano, por venir a la iglesia y no faltar, o venir a gritar, a cantar, a adorar. No. Hay recompensa cuando te portas bien. Hay recompensa cuando agarras tu compromiso y sin que nadie te lo diga, tú puedes decir: no, yo voy a apoyar. Yo voy a apoyar porque mis padres están trabajando, se están esforzando. Yo voy a ayudar en la casa. No es necesario que tu mamá te diga: mamita, vaya a hacer limpieza. Papito, ahí me ayudas a lavar los trastos. No, usted se va y cuando regresa, la casa está limpia. Ahí hay una asociación de una labor, ¿sí? De una labor intelectual, de un buen comportamiento, con una recompensa divina. Mire qué lindo. Pero muchas veces, hermano, no queremos hacer nada. Y ahí está el problema. Entonces vienen las consecuencias. Rapidito, acompáñenme allá a Génesis 4. Vamos a ir a ver qué pasó allá en Génesis 4. Capítulo 4, verso 1. Mire pues. Y el hombre conoció, bueno, primero le quiero mostrar aquí algo. Voy a regresar allá. Le dije que íbamos a ver la palabra. Déjeme ver, vamos a ver qué me pasó aquí. Ahí está. Bueno, le dije que la palabra parientes, ¿estamos? ¿Sí? La palabra parientes, esta está en el primer libro de Crónicas 12:32. Le quiero mostrar esto primero. Primer libro de Crónicas, le dije 12:32.
La palabra parientes es la palabra hebrea 251. Ak, diga conmigo ak. Esta palabra significa hermano. ¿Sí? Significa una relación, un parecido, un compañero, un pariente, el prójimo. Pues esta palabra me llama la atención, porque cuando nos vamos a Génesis 4, pasó algo allá en Génesis 4. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz ¿a quién? ¿A quién dio a luz? A Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Que Caín, el nombre de Caín significa posesión. Caín significa posesión. Eso me llamó la atención. Ahora, ¿por qué Eva le puso ese nombre? El comentario nos deja ver la razón. Vamos rapidito a ver qué nos dice el comentario. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero la historia bíblica se centra en Caín y Abel. Los nombres de estos hijos, uno, Caín significa posesión, pues Eva al darlo a luz dijo con gozo, gratitud y gran expectación, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Obsérvese que los hijos son regalo de Dios. Usted escuchó la profecía. Escuchó la profecía. Y hemos de reconocerle, o sea, al Señor como formador de nuestras familias. Tu familia es de Dios. Y tú no puedes decidir lo que tú quieres. Es Dios el que te tiene que guiar. Y por eso necesitas el discernimiento que los de la tribu de Isaacar tenían. Y dice, se duplica y se santifica el gozo y la ayuda que nos proporcionan cuando vemos como venido, cuando los vemos, o sea, los hijos, como venidos de las manos de Dios, quien no abandonará la obra y el regalo de sus propias manos. 2. Abel significa resuello. Como si ya indicase, en este caso Eva, por eso le puso Abel, que su vida iba a ser tan breve como el tiempo de una alentada. O quizá pues ese nombre, o quizá le puso ese nombre a su madre por estar ya satisfecha de haber obtenido varón en Caín, que este otro le parecía una cosa vana. Mire, hermano, me llama la atención. Me llama la atención lo que el comentario nos enseña y nos explica. Tuvo a Caín, va, y dijo, wow, qué bendición de Caín, con este Caín me saqué la lotería. Y eso es lo que pasa en muchos hogares. A veces hay preferencias. Que porque es el más grande, ay no, eso hay que cuidarlo porque es el primogénito, y no lo ponen a hacer nada. O a veces el más chiquito va. Ahí tienen cuidado mucho porque ahí está el más pequeño. A ese, si a ese le pasa algo, a todos les cae. ¿Y ese hermano? Caín, ¿qué significa? Posesión. Pero la enseñanza que nos da el comentario, el contexto es de que Eva estaba tan satisfecha con Caín que exageró. Y dijo, no, dijo, ya cuando nació Abel, mira lo que dice. Da a entender como que era algo vano para ella ya. Como quien dice, Abel, ya, si este ni lo esperaba yo. Y mira el nombre que le puso. Y fue el que murió. ¿Y por qué muchas veces actuamos así? Por la mala enseñanza que tenemos. Al final los perjudicados vamos a ser nosotros. Amén. Dice, los oficios de ambos tuvieron un llamamiento. Dios había dado al padre de ellos cuando aún se hallaban en estado de inocencia, un quehacer que cumplir, y a ellos también les daba el suyo. Nótese que es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros tenga algo que hacer en este mundo, hermano. Es que hay gente sin qué hacer, usted. Puros jefes, solo viendo. No hacen nada. Ahora aquí la pregunta sería, ¿Dios te dio hijos para que solo se dediquen a las cosas de este mundo o para que se dediquen a las cosas de Dios? ¿Qué es lo que tú deseas?
¿Y entonces por qué no les pones mano dura? ¿Por qué? Es que esa es la gran pregunta de esta noche. ¿Para qué Dios te dio hijos? ¿O los quieres ver hacer dinero y ser famosos en esta tierra, pero el día que se vayan van directo al infierno? Esto debería de preocupar. Fíjese, hermano, que yo esto de la familia en este tiempo se ve como algo muy preocupante. Hace algún tiempo, me acuerdo yo los sábados, les dije hace mucho tiempo, hermanos, ¿por qué no nos reunimos los sábados a orar por las familias? Hermano, a orar por los hijos la gente no venía. Y ahí me di cuenta yo el desinterés por los hijos. 2, 3 hermanas ahí postradas. Ya los demás venían ya cuando iba a empezar el culto. Y me di cuenta de la falta de interés. Pero el tiempo pasa y cuando lleguen aquellos años donde ya no los vas a poder detener, ay, hermano, que Dios tenga misericordia de tu vida, amén, y de la mía también. Bueno, entonces dice que todos tenemos algo que hacer en este mundo. Los padres deben criar a sus hijos para algún quehacer, darles una Biblia y un oficio, amén, y Dios sea con ellos. Eso esperemos, que Dios sea con cada uno, amén. Dele una Biblia a su hijo, a su hija, y que busque a Dios, amén. Entonces, aquí vemos en Génesis 1, vemos algo bien importante. Ella dijo esto, hermano: por voluntad de Dios se ha adquirido. Ahora, si nos vamos rapidito allá, ahí mismo al verso 8, mire lo que pasó. Usted sabe toda la historia. Presentaron una ofrenda y la de Caín no fue recibida. Entonces viene y Caín le dijo a su hermano. ¿A quién le dijo? A su pariente, a su hermano, a su compañero, a su amigo: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mira. Entonces, 9, el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Mire, ¿dónde está? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Mire, hermano, es que hay gente que, estamos hablando de una actitud intelectual espiritual. Hay gente que es bien abusiva con Dios, hermano. Perdóneme, hay gente que es bien abusiva con Dios. No respeta. Mira la respuesta de Caín. ¿Y yo qué? ¿Y a mí por qué me preguntas? Hermano, y no Dios es el que sabe todo, pues. No sabe Dios todo. No tenemos claro que Dios todo lo ve. ¿Y dónde está Caín? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Yo no sé dónde está. Mire qué abusivo es, hermano. ¿Y por qué me preguntas a mí? Yo no sé. ¿Y cómo que no iba a saber si él lo acaba de matar? Hermano. Está como aquella clienta que se comió el pastel y dijo: yo no fui, tenía todo el chocolate alrededor de la boca. Y le pregunta: ¿y dónde está tu hermano? Yo no sé dónde. ¿Por qué me preguntas a mí? Hermano, hay gente que es bien abusiva con Dios. En lugar de darle la gloria, se ponen a criticar y se ponen a juzgar. Yo se lo digo porque lo he visto, hermano, y tengo testimonios de eso. Que nadie me contó, yo los vi. Yo conozco padres que hoy sufren, hermano. No, usted no tiene ni idea cómo por sus hijos, pero tuvieron oportunidad de guiarlos y no quisieron. Entonces viene el Señor y le dice: ¿y dónde está tu hermano? Yo no sé dónde está. Claro que sí sabía. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mira, hermano, si delante de Dios todo está claro. Y el verso 11 es a lo que yo le he estado hablando. Ahora pues, maldito eres de la tierra. Mira, hermano, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Súbanse, muchachos. ¿Sabe qué le quiero decir yo esta noche? Y con esto quiero terminar. Que no hayan injusticias en tu casa. Las injusticias en tu casa van a tener un precio muy alto.
Las injusticias en tu casa van a tener un precio, iglesia, demasiado alto. Demasiado alto. Las injusticias en tu casa, hermano, Dios las ve y van a tener un precio muy alto. No ahora, lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso va a cosechar. Hay consecuencias muy grandes, que cuando vienen a manifestarse, nos duele mucho, hermano. Por eso yo le quiero decir algo esta noche: pórtese bien. Pórtese bien, hermano. En cuanto dependa de usted, pórtese bien. Según la edad que tenga. Si usted es padre de familia, yo le aconsejo que usted se porte bien con su familia. Provéale a su familia lo que necesita. Llévales lo que necesitan con amor. Con amor. ¿Sí? Cuando le digo con amor, no me refiero a que vaya a besar a toda la familia para darles pisto, no. Me refiero a que de corazón llegues feliz y le digas a tu familia o a tu esposa: mira, aquí está el gasto, con amor. A los hijos les recomiendo hoy: todo lo que ustedes puedan ayudar en sus hogares, háganlo con amor. No esperen que sus padres les digan: miren tal cosa. Si ustedes miran una necesidad, háganlo, porque aparte ustedes están aprendiendo lo que mañana te va a servir, porque tú no sabes qué vida te va a dar Dios, con quién. Te vas a casar con un cliente que quiere que le planches hasta la ropa interior, te va a agarrar a trompadas si no sabes planchar. Yo sé por qué se lo digo. A mí me decía mi mamá: aprendí a planchar, me decía, aprendí a lavar. Yo puedo hacer todo eso, hermano. A mí ella me enseñó. Y obviamente yo tengo mi esposa, pero a mí ella me enseñó. Porque me decía mi madrecita: vos no sabes, un día tu esposa va a estar enferma y a vos te va a tocar lavar incluso la ropa de ella. ¿Y sabes por qué te conviene aprender? Me decía: porque si no tenés dinero para pagar quien lave, vos lava. Y es, hermano, a veces nosotros queremos ver la mano de Dios, pero ¿sabe qué? Nuestras actitudes no inspiran o no le dan a Dios el sentir de bendecirnos. ¿Sabe por qué la tribu de Isaacar fueron bendecidos? Porque ellos eran esforzados, eran maestros de la ley. Sus hogares los habían convertido en hogares, en tiendas de enseñanza. Y esa semilla que en esos hogares se manifestó, que es la palabra de Dios, dio fruto. Y el día que dio fruto, Dios bendijo a esa tribu de una manera especial, con bendición Shefá de toda clase. Los bendijo económicamente, les dio bendiciones y también espiritualmente los llenó de su gloria. Pero todo radica en el buen comportamiento. Hermana, tú que estás casada, haz bien las cosas. Haz bien las cosas, hermana. Sé una mujer prudente. Yo conozco hermanas que su marido les da el gasto y cuando termina fin de mes todavía tienen la mitad del gasto. Son bien pilas. Y no piense que los mantienen con hambre. No, no, no. Son bien pilas, son bien buenas administradoras. Fíjese usted. Pero hay otras, hermanos, que les dieron el gasto y a los 3 días ya no hay, solo pinulito comen. ¡Qué vergüenza! Las buenas actitudes. Yo siempre he dicho, hermano, ¿cómo un joven quiere casarse con una sierva de Dios si no se porta bien? Si Dios todo lo ve. Mire, Caín mató a Abel y el otro abusivo, y yo qué sé dónde está, y no lo acaba de matar, ¿ves? Hay jovencitas que se quieren casar con siervos de Dios. ¿Qué siervo te va a caer? Dios va a poner a uno de sus hijos en manos de una o de un hijo del diablo. ¿Usted cree que eso es posible? El Dios que yo predico está vivo. El Dios que yo predico está vivo. Si para empezar ni se baña con estos calores, y Dios te va a poner un siervo, una sierva, si ni te bañas, si ni la buena actitud de levantarse temprano tiene.
Y el siervo o la sierva clamando, ayunando por una bendición y usted durmiendo. ¿Cuándo Dios va a permitir una bendición así? Es que mire, hermano, hasta esa lógica tenemos que usar. Hasta esa lógica hay que usar en el evangelio. Saber lo que Dios, lo que uno quiere, pero también saber cómo pedir. Porque no solo se trata de pedir, hay que tener buenas actitudes para que Dios te recompense. Y sacar significa Jehová recompensará. Él te dará la recompensa, Él te bendecirá, pero depende de tu actitud. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa. Guárdanos esta noche, que tu presencia nos llene cada día. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos en casa, que la presencia de Dios esté con cada uno y que Dios bendiga a tu familia. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta preciosa